Doy la bienvenida a esta vuestra casa, una casa custodiada por los santos médicos Cosme y Damián. Es verdad que vosotros, como sanitarios, pues cuidáis el cuerpo, nuestros cuerpos, también ellos cuidan, son los médicos de nuestras almas. Ponernos a los pies de los santos médicos, pues es ver cómo Dios también, por pura misericordia, nos manda intercesores para que nosotros podamos caminar con seguridad, podamos ver que no estamos solos en este mundo y que gracias a la medicina, gracias a la ciencia y gracias a la fe, pues nuestro cuerpo y nuestra alma pues pueden experimentar esa sanación, esa curación y poder emprender de nuevo el camino. Desde esta casa, pues daros la bienvenida, que paséis un feliz día aquí en Abarán, un pueblo pequeño, pero un pueblo con encanto. Está feo que lo diga un ciezano, pero es que es así, es así. Un pueblo que acoge, un pueblo que se entrega. Y que ellos pues también intercedan por vuestras familias, vuestra profesión, y que en todo momento, pues cuando tengáis que actuar por medio de la ciencia, también podáis mirar al cielo y decir: Cosme, Damián, échanos un cable ante esta situación para que salgamos victoriosos. Ellos que desde la ermita pues bendicen y protegen a todo el pueblo de Abarán, también seguro que desde hoy y desde siempre os protegerán y os darán sus bendiciones para vosotros, para los vuestros y en definitiva para todo el mundo sanitario. Bienvenido y felicidades. Bueno, estas jornadas han sido, digamos, coordinadas o inventadas, entre comillas, por el Ayuntamiento, sé que lleva la iniciativa, pero ha contado con la colaboración del Centro de Estudios Sabaneros, ahora hablará su presidente, de la Hermandad de San Cosme y San Damián, ahora va a traspasar su vicepresidente, y también, ahora veréis el detalle en el CIMA, de Frutas Ester, que nos ha dado un detalle que veremos ahora en el CIMA. Entonces, pues ahora va a dar la bienvenida también el vicepresidente de la Hermandad de los Santos Médicos, que es farmacéutico, el señor Gómez Avellán, que está aquí presente de nosotros. Buenas tardes, y como vicepresidente de la Hermandad de los Santos Médicos y también como farmacéutico, pues agradecer a los organizadores estos actos de Abarán, capital de la salud, porque los conocimientos y el aprendizaje pues siempre es muy bueno para las personas, enriquece mucho, y más si el tema es de salud, pues mejor que mejor. Así que pues nada, gracias, y animar a que se repita otro año venidero, y lo que necesitéis, la Hermandad de los Santos Médicos y yo como farmacéutico de Abarán, me tenéis. Muchas gracias. Bueno, para documentar un poco, que se sea, digamos, más o menos creyente, que es una cosa personal de cada uno, pues todos los sanitarios estáis bajo el patronazgo de San Cosme y San Damián. Entonces, en Abarán, como ha dicho el alcalde en el ayuntamiento, tenemos varias causas que son las que nos hacen mover el tema de que Abarán tenga una relevancia importante a nivel sanitario en la región. La primera causa, una de las primeras, será la devoción a San Cosme y San Damián. La segunda causa, el legado de doña Eulalia, que también lo tenemos expuesto, que lo veremos. Y la tercera causa es el porcentaje tan alto que hay de sanitarios en Abarán. Yo me debería decir que seguramente de los primeros de la región. En Cieza, por ejemplo, los maestros, el porcentaje de maestros en Cieza es exagerado, pues en Abarán de sanitarios. Y también el porcentaje tan importante de médicos notables que hemos tenido, farmacéuticos y sanitarios en Abarán. Cuando la mayoría, ¿por qué tenemos en Abarán seguramente tantos sanitarios, médicos, etcétera, etcétera? Pues la inmensa mayoría de vosotros pues no lo ha visto en su familia, no tienen de familia de sanitaria, de médicos, farmacéuticos, la inmensa mayoría.
Entonces seguramente en el subconsciente, yo estaba dándole vuelta, pues en el subconsciente de cada uno, sin saberlo, cuando tengo que elegir la vocación que tengo, elegir la profesión, pues yo creo que han influido a lo mejor en Abarán algunas causas. Pero la primera causa, que sea uno más creyente, yo estoy siempre hablando de los santos médicos, San Cosme, San Damián, las fiestas, y eso va creando un pozo en el subconsciente que seguramente a algunos, aun sin saberlo, le ha decidido por esta profesión. Pero es que luego vamos por Abarán y si quiero bajar de Lara me encuentro con la calle Doctor Molina, luego el médico Gómez, luego Don Bernardo para atravesar, luego Don Vittorio. Entonces esas huellas van dejando en el subconsciente seguramente un pozo importante que a lo mejor alguno, pues sin saberlo seguramente, repito, lo ha sido importante para elegir esta profesión. Luego me han hablado mucho de Don Bernardo, de otros médicos, o del médico Gómez, o de todo. Y eso, de los practicantes que habló otro día Carmelo muy bien, que han sido célebres, gente entregada, desinteresada. Pues yo creo que todo eso mezclado un poco ha hecho que algunos escojáis, o bastantes, hayáis escogido esta profesión sanitaria. Para saber un poco unas pinceladas, pues claro, ¿quiénes eran mis patronos? ¿Quiénes son mis patronos? Si sea uno más creyente, digo. Pues los vuestros, y los nuestros también por abaraneros, son San Cosme y San Damián. ¿Quiénes eran estos Cosme y Damián? Como veis en la cara eran dos hermanos gemelos. Tienen la misma cara los dos. Son hermanos gemelos. No tienen nada que ver con Abarán geográficamente. Son de lo que es la actual Turquía. Aunque se les considera árabes, realmente no eran de la Arabia actual. Se corresponde con lo que es el actual Turquía. Eran del Oriente, del Asia Oriental. Y estos dos hermanos, que eran gemelos, recibe cuando muere su padre, algunos seguramente conocéis la historia, bueno, la recordamos un poco brevemente. Su madre, en lugar de dejarle a su madre encargada, que se llama Teodora, su madre, pues mira, que los hijos sean tal, que hagan esta profesión, no me les deja un encargo. Que los 5 hijos que tenían mantengan siempre la fe en Dios. Oye, y también hace Teodora el encargo que los 5 hermanos son santos, no solamente Cosme y Damián, los otros 3 hermanos, que se llaman Antimo, Leoncio y Euprepio, son también santos. O sea, fíjate si la madre Teodora hizo bien el encargo de su marido cuando murió, que consiguió que los 3 hijos mantuvieran tanto la fe que fueran santos los 5. Estos dos se dedicaron a la medicina en el siglo III. No tiene nada que ver, poco que ver con la medicina actual. Y eran gente muy competente en el ámbito profesional, pero también eran muy generosos. Se les llama en palabra griega anárgiros, porque nunca cobraban nada por lo que curaban. Se dice que en una ocasión, tenemos aquí arriba, en una de las pechinas de la cúpula, curación de Paladia. Claro, la gente estaba agradecida y les quería dar alguna recompensa, pues lo que sea. Y una mujer Paladia, ellos nunca querían nada. Una mujer Paladia se puso tan pesada que al final Damián ya le tomó media docena de huevos, y como regalo por lo que le habían curado. Y entonces su hermano Cosme, cuando se enteró, tanto se fastidió, se cabreó, perdonad la expresión, que dijo que nunca más, que cuando murieran no lo enterraran junto a su hermano. Al final, cuando los dos murieron, se dice que se apareció un camello, y el camello habló, y le dijo el camello: no separéis en la muerte a los que han estado siempre juntos en la vida. Y los enterraron juntos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se cuenta. La verdad es que eran santos muy generosos. Decía el otro día Carmelo que desde el siglo XIII ya eran los patronos de los médicos, farmacéuticos, barberos, de maestros barberos en aquella época. Y decía un documento en París en el 1728, dice: no atendían menos a la curación de las almas que a las de los cuerpos. Yo creo que es una buena del médico. No atendían menos a la curación del interior, de las almas, dándole ánimo, aconsejándole, tratándole personalmente con delicadeza, que a las de los cuerpos. Ellos son para todos los médicos y los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque Cosme, en toda la iconografía, aparece como el médico. Aquí lleva un libro. Cosme es el que diagnosticaba, examinaba, y Damián es el farmacéutico, diríamos entre comillas. Era el que lleva aquí los productos, digamos, a acuerdo de colores, para curar lo que Cosme había diagnosticado. Entonces el de la izquierda sería Cosme y el de la derecha sería Damián.
Cosme, el médico, entre comillas, claro, y también, entre comillas, el farmacéutico Damián. Eso es lo que hizo un poco la tradición. Ellos crearon un compuesto que se llamaba la opopira, mejunje, digamos, para curar. Tenía nada menos que 70 componentes este compuesto, la opopira, y era válido para las parálisis de ojos, de boca, de lengua, de bocio, de manos y pies. Esa medicina era casi milagrosa, curaba casi todo. Y en el año 300, 303 aproximadamente murieron ajusticiados, decapitados en el periodo de Diocleciano. En torno a ellos, de la vida real sabemos poco, pero sí que hay muchas leyendas a su alrededor. En la leyenda de Paladia, que le he dicho los flujos de sangre, que el camello habla al morir, bueno, eso es un poco, no mucho de leyenda. También se dice que en una ocasión estaba un campesino durmiendo en el campo y una serpiente se le metió en la boca. Claro, tenía tremendos dolores. Al final lo llevaron delante del altar de los santos médicos y la serpiente salió y ya se quedó el hombre extraordinariamente. Luego, pues hay uno de los milagros que está más plasmado en el arte, hay muchísimos cuadros sobre esto, que es el milagro, el trasplante de la pierna negra. Eso se ve en algunos museos, está muy frecuente en la iconografía. Un sacristán de una iglesia romana era muy devoto de San Cosme y San Damián y tenía una pierna con gangrena y le dolía con tremendos dolores. Entonces esto se le aparecieron en sueño Cosme y Damián y fueron a un cementerio cercano donde había un negro, un etíope, que había muerto hace poco. Le quitaron la pierna al etíope y se la pusieron a este sacristán muy devoto suyo. Claro, el hombre cuando se levantó se encontró perfectamente sin dolor, pero claro, sería una gran sorpresa cuando se viera la pierna de otro color con la suya. En algunos cuadros, hay un cuadro tremendo en Valladolid donde aparece el negro vivo. O sea, generalmente el negro está muerto, pero en Valladolid es muy conocido que está el negro vivo con la piedra del hombre quejándose. Este es el primer trasplante, no lo hizo Barnard, el primer trasplante de la historia lo hicieron San Cosme y San Damián. Y luego, en cuanto a su muerte, hay también varias, bueno, se dice que los mataron primero, pues por defender la fe católica, primero los arrojaron al mar y un ángel los sacó del agua, segundo los echaron al fuego y también, el fuego no los quemaba, daban gracias a Dios, y por último los decapitaron. Y sus cráneos se tienen portales en Madrid, en el convento de las Descalzas Reales, están los dos cráneos, el relicario, que pone uno Agios Cosmas en griego y otro Agios Damianos. Ahí se tienen, también en Múnich hay otro, hay que ver cuál de los dos, cuál es el auténtico. Bien, eso en cuanto a los santos médicos en general. ¿Cómo recalan estos santos tan lejanos en el tiempo, siglo III y en el espacio, en Turquía, en Abraham? Pues en Abraham recalan muy pronto, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, viene a Abraham un sacristán de Valencia que se llamaba Cosme Juan de Durán. En Valencia, y en época lógicamente de epidemia, de enfermedades, pues había una gran devoción a estos santos. Y él, que también se llamaba Cosme, pues pensamos que él, el que empieza en una pintura, digamos, a darle culto a estos santos. El culto lógicamente va en aumento y su mujer, que si era de Abarán, Leonor de Molina, deja en su testamento, en una de las mandas testamentarias, escrito en 1596, que todos los años, en el día de su fiesta, el 27 de septiembre entonces, se diga procesión, vísperas, procesión y misa cantada, en honor de San Cosme y San Damián. En esa manda de 1596, hace ya bastantes años, creemos nosotros que está la base de las fiestas que hoy celebramos, aunque no fueron patronos de Abarán hasta mediados del siglo XIX. Antes era San Martín y la Purísima Concepción. Por eso de la Purísima, en la cúpula de la iglesia de San Pablo del siglo XVIII, hay una imagen de la Purísima. Y hay un San Martín en el santuario. Ellos eran los patronos antes de San Cosme y San Damián. Pero a pesar de no ser patronos, la gente cada vez más le tenía más devoción, hasta que ella quitó a San Martín, que se quedó solamente en pedir para que no hubiera heladas en el campo, y se quedaron con San Cosme y San Damián ya en el siglo XIX. Esta es la tercera ermita que se hace en su honor. En el siglo XVI ya había una ermita con un ermitaño ahí a la subida de las escaleras. Esta ermita
guerra, en 1839 se inaugura, se hace nueva, digamos, bueno, se reforma grandemente y se inaugura la segunda en 1839. Esta segunda dura pues hasta el año 36, donde se destruye al comienzo de la guerra, y pues está mucho tiempo, algunos años, sin que los santos médicos tuvieran su lugar de culto, hasta que en 1953, el 17 de septiembre, se inaugura esta ermita, que se construye a expensas de don Nicolás Gómez Tornero, que tiene su busto enfrente a ella, que están mirándola continuamente. Esa es un poco la historia de nuestra tercera ermita. Nuestra paisana Amalia Gómez la llama la ermita la cima de la trascendencia. Las imágenes que tenemos aquí son las imágenes más antiguas que tenemos ahí en Abarán. No sabemos el autor, siglo XVII y XVIII. Hay en la parroquia de San Pedro en Murcia, hay unas imágenes también de ellos que serán del mismo autor porque son muy parecidas. Hay unos comisión también que serán igual que estos porque las caras son muy parecidas. Ya sabéis, digamos, esto sí es realidad. Decimos que en la leyenda, pues qué es lo que pasó, se salvaron del mar, lo sacó un ángel, se salvaron del fuego, y estas imágenes les pasó lo mismo, pero esto sí que es real, lo otro era legendario. Estas imágenes, pues sabéis que se tiran al río, se hacen varios trozos, no estamos de acuerdo en los trozos, pues la mujer que los tenía en su casa, la hija del sacristán que está en Islao, que fue el que salvó, se los llevó a su casa, dice que eran 10 o 12 trozos, los tuve en una cama, los trozos, durante la guerra, y pues solamente faltaba. ¿Cómo se recuperaron en el rastrillo de la central eléctrica de Nicolás? Se recuperaron todos los trozos menos una mano, y la mano se recuperó en Archena, 10 o 12 kilómetros río abajo. O sea, se pudieron recomponer, por eso el restaurador, ¿cómo se llama? Labaña decía que realmente, él no decía que era un milagro, lógicamente, pero yo tampoco lo digo, pero que es un hecho muy prodigioso que podamos volver a tenerlas aquí. Porque esa fue la primera incidencia, tirarlas al río, recuperar todos los trozos, y luego se llevan a Murcia a un taller de Carmen Sánchez, la hija de Sánchez Araciel, y allí en el taller aquel entran también y queman todas las imágenes, y solo se salvan estas porque no dieron con ellas. Entonces estas imágenes se salvaron también, pero en la realidad, no en la leyenda, del agua y del fuego. Y gracias a eso, pues en julio del 39, vienen otra vez en procesión al pueblo, las imágenes restauradas ya, el rompecabezas se pudo hacer, y gracias a eso pues tenemos las imágenes, que es una situación, hombre, bastante prodigiosa. No es milagrosa, pero sí que es un poco un hecho a destacar, el que pudiera el rompecabezas restaurarse y librarse del agua, y recuperarse una mano pequeña en Archena, 15 kilómetros 12 río abajo, y luego recomponerla. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que debemos saber vosotros, sobre todo que sois sanitarios, en torno a vuestros patronos, San Cosme y San Damián. Lo importante es no perder las raíces, por procurar que la devoción tampoco se pierda, tenerlos como modelos, porque curan el cuerpo y el alma y lo hacen con generosidad como vosotros. Y bueno, pues para terminar, recordar un poco alterada, un poco esa estrofa del himno tan bonita que hizo don Juan Belmonte. Estos mártires al doliente dieron vida, para el pobre fueron oro, para el gentil luz crecida, para Abarán un tesoro. Muchas gracias. Bueno, ahora toma la palabra el presidente del Centro de Estudios Habaneros, don Álvaro Carpena, va a dar también unas pinceladas en torno al hecho de San Cosme y San Damián. Buenos días. Si me lo permiten, no les voy a dar la bienvenida, ya que siempre han sido bienvenidos. Son del pueblo, allá, de la Garita, y hoy es un día grande, es un día de hermandad, un día donde vamos a volver a demostrar que Abarán es un pueblo con alma, un pueblo con vida. Señores amigos, cura párroco, don Miguel Ángel Saurín, directiva de la Hermandad de los Santos Médicos, señor alcalde y miembros de la corporación municipal, autoridades, familia de doña Eulalia, abaraneros presentes y aquellos que nos siguen a través de Radio Abarán y Abarán Día a Día, tanto aquí como más allá de la Garita, que es el Centro de Estudios Abaraneros. Es una asociación que, camino de su 40 aniversario, intenta de alguna manera poner en valor no aquel pasado caduco y trasnochado, sino aquella parte material e inmaterial
de nuestro pueblo que explican nuestro presente, la forma de nuestras calles o incluso, por fantástico que parezca, nuestra manera de ser y hasta de pensar. El año pasado, desde este mismo altar, concretamente el 22 de septiembre, más de 200 abaraneros y abaraneras de allá y más acá de la garita participábamos en el Día del Abaranero Ausente, un día de hermanamiento, un día de recordar y un día de hacer pueblo. Coincidía pues con el 70 aniversario de la bendición y puesta en funcionamiento de esta tercera ermita, distinta en ubicación con respecto a las anteriores, pero idéntica en orientación con respecto a la mirada de los santos médicos hacia aquel lugar donde siguieron mirando al principio con aquella primitiva ermita. Sin embargo, en lo más alto de esta cúpula, ejemplo de la superación personal de los abaraneros de ayer, un edificio que se elevó sin ningún tipo de maquinaria, pues esta veleta que corona la cima de la trascendencia, como comenta nuestra querida paisana, doña Amalia Gómez, esta veleta ha seguido dando vueltas. En su día apuntó más allá de la garita, intentando buscar una excusa para que el año pasado pudiésemos unirnos. Esta veleta ha cumplido su objetivo, ha arañado el tiempo, los amaneceres y los atardeceres, y el motivo lo teníamos justamente delante de un boticario y de un médico, nuestros patronos. Esta veleta ha apuntado hacia vuestras casas y, por alguna razón, hoy estamos de nuevo juntos. Prolegómenos de lo que actualmente sería el Colegio de Farmacia y el Colegio de Medicina. Atendiendo a cifras, actualmente existen en España 8.132 municipios, cifras actualizadas el pasado mes según el Instituto Nacional de Estadística. De estos 8.132 municipios, 159 tienen menos de 13.500 habitantes. De estos 13.500 habitantes, rindiendo culto a Cosme y Damián como patronos, Torredonjimeno en Jaén, Covarrubias en Burgos y Arnedo en La Rioja. Hablaba sobre el Centro de Estudios Abaraneros porque cuando se estudia nuestra historia encontramos aspectos que nos llenan de orgullo. En el año 1931, Abarán era el pueblo de España con más teléfonos por habitantes, lo que nos indica dos aspectos muy interesantes. En primer lugar, que era la localidad con más comercio, y en segundo lugar, con más comercio por menos número de habitantes, ya que no llegábamos a los 5.500 habitantes. ¿Y por qué hablo sobre los teléfonos? No sabemos actualmente si Abarán es de los pueblos con más sanitarios por número de habitantes, pero sí, al final, si me lo permiten, les voy a dar un dato bastante curioso y esperanzador. Abarán, capital de la salud, ha sido este primer encuentro, estas primeras jornadas sanitarias, donde se ha puesto en valor la figura y el cariño de los practicantes. Practicantes, palabra que le gusta a Carmelo Gómez, nuestro vecino, que el primer día puso en valor a aquellos practicantes, pero sin darse cuenta también pudo haber sido presentado Carmelo como una persona comprometida por su pueblo, una persona amante de la atención sanitaria a las personas mayores. Eso sí, como es desprende, a ver qué se entiende por mayor en este Abarán del 2024. ¿Qué decir de la exposición de doña Eulalia, que también fue inaugurada el lunes pasado? José Antonio Melgares nos habló sobre la farmacia de los abuelos. Era presentado por don José Simeón como una persona de cultura vasta y de trato exquisito. También hemos tenido durante esta semana mesas formativas sobre adhesión al tratamiento médico y farmacológico, cardiopatías, nutrición,
duelo y hasta en los propios centros de educación infantil y primaria la importancia del sueño. Esto formaba parte de la puerta de urgencia de estas jornadas. En la rebotica, siempre Mari Carmen Carrión en la biblioteca, coordinando y haciendo los listados, intentando coordinar estas jornadas. Don Carlos Morte, farmacéutico, intentando coordinar y gestionar el disfrute de este día. ¿Qué decide don José Antonio Pascual? Un amante, como ha demostrado en su tesis doctoral, de la calidad y de la importancia de la atención entre el médico y el paciente. Abarán, pueblo con alma, bien desde más allá de la garita, haciendo un día de hermandad entre vecinos, como en este caso con unas jornadas de farmacia y de medicina. Pero siempre de la historia podemos aprender, y es que este Abarán del año 2024, no está muy lejano de lo que sucedió entre los meses de febrero y octubre del Abarán del 1924. Y le voy a poner unos ejemplos. Los mismos chascarrillos, los mismos problemas que seguimos teniendo en la actualidad. Se rumorea que el ayuntamiento no tiene intención de comprar el molino de las pilas para convertirlo en una fábrica de luz. Pero también se habla sobre qué necesidad tiene Nicolás de gastarse los cuartos en un lugar donde ya está comprando diferentes huertos para instalar una fábrica de luz para él solo. ¿Para qué necesitará tanta luz Nicolás para él solo? El tiempo lo daría la respuesta. El motor Resurrección comenzaba a elevar hasta 50 litros por segundo, eso sí, gracias a unos motores de barcos de 500 caballos cada uno, consiguiendo elevar el agua a 150 metros. La obra hidrológica más importante que se ha realizado en el mundo hasta que se inauguró en Estados Unidos la presa Hoover. Eso sí que fue un milagro. En cuanto al contexto de aquellas gentes, atendiendo a los documentos consistoriales, se venía arrastrando la última cepa de la gripe de 1918. No es que se curase la mal llamada gripe española, sino que se solapa el sarampión, como veremos a través del practicante José Antonio Tenedor, inyectando 20 viales en el mes de octubre. También existían casos de viruela. ¿Y qué decir de la tuberculosis? 5.003 habitantes, repartidos en 3 distritos sanitarios. Jesús Templado solamente atendió en 2 meses y medio 600 casos de gripe. Y además al hombre le dio tiempo a seguir impulsando el motor Resurrección, buscar agua en la Sierra de la Pila, sabiendo que en la fuente de Benito el agua, en primer lugar, ni era agua con la suficiente calidad sanitaria y tampoco era suficiente para poder nutrir al pueblo. El practicante, don José Antonio Tenedor Gómez, consiguiendo en la estación de ferrocarril y de manera bastante ágil, viales, en este caso para la viruela. Manuel Escobar, que era el farmacéutico que había en Abarán, recibe 1.500 pesetas, que era lo que él había invertido en beneficencia en los últimos 4 años. Y hasta Luciano, un pobre horchatero, que recibe varias pesetas por ofrecer hielo a las personas que en verano afirmaban tener dolor de hueso. Era el tiempo de la botica. Entre los medicamentos más vendidos pues se encontraban aquellas aguas a modo de purgante que depuraban el interior, la quinina para la malaria, y sucedería algo bastante interesante que explicaría también don José Antonio Melgares. Igual que cuando sufrimos el COVID, por algún motivo la lejía y el papel higiénico prácticamente desapareció de los supermercados, la quinina en aquel año de 1924 resultó muy escasa, ya que se pensaba que podía curar prácticamente cualquier enfermedad infecciosa. De ahí que en varias casas del municipio de Abarán se destilara y se generase alcohol a base de vino o incluso de las botellas de las tabernas, botellas de alcohol de las tabernas. También encontramos como entre los medicamentos estaba la savia de pino marítimo. ¿Quién diría
que también pasaría una cepa de tuberculosis. En todo caso, señor alcalde, el 10 de abril del año 1920, desde la imprenta Templado se imprimen, según factura, se imprimen 250 bandos destinados a calmar físicamente las dolencias de la gripe y de la viruela en el poblado de Abarán. En ese bando se adivina cómo las casas debían de ser rociadas con glicerina o en su caso con petróleo, refiriéndonos la parte del pollo, palabra que ha quedado actualmente, o portal, y todas las partes de los corrales. Se obliga a que los médicos, en este caso el médico, haga un censo de personas enfermas, desde la persona que estornuda hasta la que tiene hemorroides. Por otra parte, los entierros, y esto nos va a resultar bastante familiar, por desgracia, se prohíben los velatorios y como máximo a las 6 horas se debía dar sepultura. Los carros, se les prohíbe que hagan paradas en la calle, ya que los carros no solo entorpecían el tránsito, sino que además, en esos momentos de confinamiento, señor alcalde, servía el carro como excusa para poder hablar sobre las familias y los quehaceres diarios. Las hojas de periódico se prohíben como hoja para poder envolver los alimentos. En el ayuntamiento se compran 8 escupideras que tan solo pueden ser vaciadas en el paraje del Jarral. Por otra parte, encontramos cómo se prohíbe que los alimentos se revendan antes de las 9 de la mañana, intentando de que los alimentos que llegan a la plaza vieja o al mercado, en este caso, sean lo menormente manoseados. Y en cuanto a la garita recibe su nombre actual por una caseta donde tanto la Guardia Civil como los funcionarios del ayuntamiento o el propio Luciano, horchatero, que también haría las veces de sereno, se encuentra que tiene que prohibirle el paso a cualquier persona que no haya hervido previamente sus ropas en lo que actualmente es el paraje del Campillo. Llegaría también aquel momento de atender lo espiritual. Y hemos obtenido, señor párroco, que según documentación, hubieron toros, pese al confinamiento, hubieron novenas, hubieron rogativas en octubre y procesión extraordinaria el 21 de noviembre, con los santos médicos en este paseo. Y también se planteó otra extraordinaria para el mes de marzo del año siguiente. No sabemos si, en este caso, en febrero, los santos médicos salieron en este paseo de la ermita, si bien en la segunda ermita, que está justamente en la parte del muro del actual Radio Abarán. En el año 1921, doña Eulalia titula, y si sabemos que en el mes de abril abre su primera botica o farmacia. ¿Qué conclusión podemos obtener en este caso de la historia o de estos 100 años que han ido pasando? En todo caso, la heroicidad de personas anónimas, sanitarios anónimos, que con heroicidad y sin poner nombre a lo que hicieron, consiguieron con muy pocos medios poner en valor la vida de muchas personas. Dolencias físicas que podían ser atendidas, como nos ha enseñado doña Eulalia, con todo su patrimonio, con un maletín, con unos cuantos medicamentos o utensilios de los más variados que podremos observar posteriormente en el museo y que era la manera de poder curar. Pero también a la dolencia física se unía la dolencia espiritual y siempre seguimos teniendo, justamente en esta iglesia, mirando hacia los cristales, hacia adentro, una rebotica donde San Cosme y San Damián siempre hacen guardia esperando una oración o, lo más importante, un agradecimiento. Nos encontramos que Torredonjimeno se parece mucho en cuanto a habitantes, nombre de las calles o incluso Cuestas, un pueblo de Jaén. No sabemos si Torredonjimeno es la localidad con más sanitarios por habitante. Sí sabemos que compartimos patrón, pero ellos no tienen algo que nosotros sí tenemos, y es que como una buena camilla, una camilla tiene 4 patas y 4 ruedas. En Abarán tenemos 4 grandes norias, que son los 4 grandes ejes que tanto a los docentes como a los sanitarios, entre otras profesiones, nos indican diariamente
que debemos de partir de un fuerte eje que ante las situaciones de la vida nos enseña a adaptarnos a los distintos ritmos que marca la corriente. Con el permiso del señor párroco, que los santos médicos y su intercesión diaria por todos nosotros nos permitan, bajo esta veleta y hacia los distintos puntos cardinales que caprichosamente señala en los amaneceres y en los atardeceres, que cada día se viva para darle vida a los años y no acumular los años en cada celebración. Como sanitarios, recuerden a nuestros patronos y lleven con humildad y sobre todo con paciencia este trato que cura el cuerpo, pero sobre todo calma la mente y qué decir del alma. Muchas gracias. Bueno, ahora miembros de la hermandad van a dar una estampa de los santos médicos con la oración y vamos a hacernos, al terminar, la foto aquí de grupo delante de San Cosme y San Damián. Hemos llegado al final de esta segunda etapa del encuentro y por lo menos que vosotros que sois sanitarios tengáis en los santos médicos una doble referencia como baraneros y como profesionales de la sanidad. Si os parece, vamos a hacer la oración que pone Santos Cosme y Damián. Lo hacemos entre todos, si os parece. Santos Cosme y Damián, amigos y patronos nuestros, vuestra vida generosa y entregada fue grande ante los ojos de Dios. Os presentasteis ante el Señor con las manos llenas después de una vida limpia y fecunda. Enseñadnos a cumplir bien nuestro deber de cada día, que en el hogar, en el estudio, en el trabajo, en la profesión, encontremos un camino de perfección cristiana, que busquemos a Dios en todas las cosas y nuestra vida entera sea una ruta limpia y segura hacia el Padre. Os pedimos nos alcancéis de Dios vivir siempre en su gracia, saber perdonar, ser sinceros y honrados, tener auténtica caridad, que tengamos criterios rectos y corazones limpios y demos siempre ejemplo de virtud. Señor, tú que diste a tus santos Cosme y Damián el poder de hacer milagros, haz que por su intercesión venzamos las tentaciones del enemigo y sintamos siempre la alegría de tu presencia. Cura todo el mal que hay entre nosotros, da consuelo a los huérfanos, fortaleza a las viudas, compañía a los desamparados, salud a los enfermos, cariño y respeto a los ancianos y liberación a los oprimidos. Que a ejemplo de nuestros santos patronos, nuestra vida cristiana sea fecunda en frutos de santidad y en testimonio de esperanza. Amén. ¡Vivan los santos médicos! ¡Viva Abarán!